Compañeros, hola. Compañeros, nuestro segundo tema es acoso laboral, casos que lo constituyen y procedimiento para presentar a cargo de nuestra presidenta Liliana Sierra. El enlace. Muchos se salieron y decimos que ya vamos a ver eso. Sí. No, pues aquí no. Apenas hay 4. No, se quedó que este cable está molestando. Puede tocar. Ahí está. Acá la vez. Listo, compañero. Vamos a dar inicio a esta segunda charla sobre acoso laboral. Desde Sintradian, Hacienda Pública, queremos como brindar las herramientas necesarias para que nuestros compañeros, en el caso de que las necesiten, las puedan utilizar. ¿Cuántas veces hemos sentido momentos en nuestro entorno laboral de humillaciones, de maltrato, de persecución, y hemos normalizado todo esto? ¿Cuántas veces? Una pregunta. ¿Quién se ha sentido alguna vez en esa situación? Erika, la compañera Erika. ¿Quién más ha sentido en su entorno laboral este tipo de situación? Yo, pero no es identidad. Jorge, el compañero Jorge Galvi nos dice que también ha sentido esa situación en otra entidad. ¿Qué otro compañero ha sentido en algún momento? La compañera Ana Julia. Libis, muy bien. Listo, compañeros. Desde Sintradian Hacienda Pública queremos como darles esas herramientas para que ustedes en un momento dado puedan hacer uso de ellas. También desde nuestro sindicato presentar como esa ruta de acción, qué hacer en un momento de acoso laboral, y también establecer esas diferencias, porque no todo puede constituirse acoso laboral, no todo llamado de atención de un jefe puede constituirse acoso laboral, no todo comportamiento de nuestro compañero par puede constituirse acoso laboral. Entonces vamos aquí a definir qué es lo que es acoso laboral. El acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable. Muy importante estas dos características, persistente y demostrable, ejercida sobre un trabajador por parte del jefe, ejercida entre compañeros. Tengo a mi compañero de al lado, la misma persona, no tiene ningún
digamos, ningún poder de decisión sobre mí en absoluto, simplemente es el mismo compañero. O también se puede dar entre subordinados. Listo, que viene a ser en forma vertical, los jefes y en forma horizontal los compañeros. Lo más importante de esto es establecer que debe ser una conducta persistente y demostrable. Perfecto. Bueno, un compañerito que me colabore con la lectura sobre qué constituye acoso laboral. A ver, Jorge, el primero. Malos tratos, insultos, burlas o humillaciones. Bueno, ¿quién nos da un ejemplo sobre cuándo se dan malos tratos, insultos, burlas o humillaciones? Compañero. Bueno, malos tratos sería un trato que no sea digno, donde a ti de alguna manera te dañen la autoestima, en respuestas, en solicitudes, lo que tú hagas. Insultos obviamente sería con palabras, de pronto no necesariamente tienen que ser palabras oeces, sino palabras descalificantes. Y humillaciones, pues también que te hagan una exposición, por ejemplo, en público, que te hagan una retroalimentación en público, que no son los espacios como para hacerlos, pues esas serían como las que yo considero. Gracias, compañero. María, miremos el segundo. Amenazas o intimidación constante. ¿Quién nos da un ejemplo de amenazas o intimidación constante? Compañero Jorge Galvin. Un tipo puede ser, digamos, que constantemente le está amenazando con que él lo va a evaluar mal. Sí, esa podría ser una razón. Jorge Valencia. Lo que estamos viviendo en este momento los provisionales puede ser una intimidación constante, de que es un chantaje, que entonces tienes que armar porque mire que estás todavía en la entidad, que en cualquier momento puedes salir. Eso es una intimidación constante que se vive. Y Jorge Valencia acaba de tomar un punto muy importante de tocar ese tema que nos está preocupando mucho a la organización sindical. Y es el tema actual entre provisionales y los compañeros nuevos que llegan. Porque hay agresiones de parte y parte y eso es muy preocupante. Hay agresiones de personas nuevas que llegan hacia los provisionales porque les están diciendo que no tenemos derecho a estar allí, que porque no lo ganamos el concurso, etcétera, etcétera. Ese es el tipo, estoy hablando de las quejas que llegan a nuestra organización sindical. Un ejemplo, por ejemplo, en este caso, escuché en una entrevista que le hicieron a alguien que está en una lista de elegibles, alguien de afuera, donde decía que los provisionales somos unos brustos porque no hemos logrado ganar el concurso estando en la entidad. Eso puede ser una intimidación, incluso desde alguien que está fuera de la entidad. Perfecto, eso es un claro ejemplo de acoso laboral. Pero también hay compañeros que ingresaron de carrera y están recibiendo malos tratos de parte de los provisionales. Nosotros consideramos que las personas tienen derecho a llegar, a aprender, así como todos nosotros tuvimos ese tiempo para prepararnos, para pasar ese periodo de prueba, para recibir esa capacitación e inducción, pues estos compañeros llegan. Nosotros acá hacemos le decimos un alto ahí, compañeros, no nos dejemos llevar por esa ola que hay entre profesionales y compañeros de carrera. Debemos parar ahí y no hacer parte de lo que se está viviendo en la entidad. Aquí vamos a aprender cómo nos vamos a defender, pero también vamos a aprender a no ser como esas personas que están, ¿cómo explicarlo para que se entienda bien? Están ocasionando estos espacios de clima de organización que están afectando sustancialmente, digamos, la convivencia entre los compañeros. Nidia, vas a hablar. ¿Esas son de uno a uno o pueden ser colectivas? A ver,
Mira, Nidia, hay casos de las denuncias que hemos recibido en el sindicato, hay algunas divisiones donde se presenta más o grupos, donde está más centralizado este tema. Hay otros que no, otras, pues yo particularmente de mi área de la jurídica pienso que es un ambiente muy sano y que no vivimos este tipo de experiencia, que nuestros compañeros que llegan de carrera son bien recibidos, han sido bien recibidos y que jamás los profesionales hemos recibido un maltrato por parte de las personas que llegaron. Pero sí, hay áreas a nivel nacional donde ha habido este tipo de denuncias y sobre todo en unas áreas específicas. Nosotros, si se puede llamar así, hemos intervenido porque esa es nuestra labor también. Estar pendiente que esas cosas no sucedan. Jorge. Te voy a apoyar un poquito ahí, digamos, en el acoso tiene que individualizar a la persona, ¿cierto? Que es el acosador, no un grupo, sino a una persona. Sí, exactamente, eso es de forma individual. Listo, otro compañero que nos colabore con el tercer punto. Exclusión, aislamiento o asignación injustificada de tareas. Bueno, ¿qué entendemos en este cuarto punto que constituye acoso laboral? La compañera. Bueno, con respecto a exclusión, pues yo lo digo porque venía del sector privado y se veía mucho eso cuando había algunas personas que pues hacían valer sus derechos o este tipo de cosas y lo manifestaban, de pronto tendrían esas actividades de exclusión y aislamiento. Entonces, ¿qué le decían? Siéntese y cumpla el horario ahí, pero no le ponían ninguna actividad. Entonces, de alguna manera, pues esto obviamente nos afecta como seres humanos. Y la asignación injustificada de tareas, entonces se daba porque te ponían tareas de pronto excesivas y te ponían unos términos para entregarlos que definitivamente no ibas a poder cumplir. Entonces, este tipo de acciones pues obviamente se presentan y constituyen este acoso. Perfecto. Ana Julia. Es lo que está pasando en mi grupo de trabajo, donde a los facilitadores se les quiere asignar solamente una tarea, excluyéndolos de la operatividad del viajero, porque el jefe dice solo van a atender la oficina del IVA y seguido dice este grupo no necesita los facilitadores. Ahí nos sentimos discriminados, excluidos y aislados. Gracias, compañero. El cuarto punto. Difusión de rumores o informaciones falsas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tenemos algún ejemplo dentro de nuestra entidad? ¿Alguien que nos hable de alguna experiencia? El chisme. Lidis. Difusión de rumores o informaciones falsas. Por ejemplo, yo lo viví, yo estoy en una lista de elegibles, yo soy provisional hace 22 años en la entidad. Me sentí muy vulnerada y por mis mismos compañeros provisionales, la verdad me dolió mucho porque se armaron grupos, por ejemplo, de provisionales para apoyar, pues que no se vincularan pues a los elegibles y demás. Y empezaron a eliminarnos a ciertas compañeras y a mí porque éramos las que compartíamos la información supuestamente con los sindicatos a nivel nacional. Entonces, eso realmente daña a las personas cuando uno sabe que uno está por la entidad y que toda la vida pues ha sido una persona honesta, que nunca he estado como envuelta en chismes. Realmente viví como muy fuerte esto de esos rumores. Saquemos a Libis porque está en lista, saquemos a esta porque está en lista y a esta otra porque está en lista. Solo éramos 3 las que regamos la información a nivel nacional. Gracias, Lidis. El compañero Wilmer. Buenos días para todos, un saludo fraternal. Realmente estoy anonadado porque los compañeros provisionales siempre han sido, desde que venían siendo supernumerarios, siempre ha habido una solidaridad y un compañerismo como especial.
Y me duele mucho escuchar testimonios que en vez, si nosotros somos provisionales de hace muchos años, que en vez de alegrarme por el éxito del otro, lo que genero es todo lo contrario. O sea, y no puedo creer que esa vaina esté ocurriendo. Yo creo, Liliana, que el capítulo lo que está haciendo aquí en este momento es supremamente importante porque así de Medellín en este momento solo seamos unos pocos, yo creo que esto va a quedar grabado. Y esto debe ser compartido para que la gente reflexione más. Porque es que no. Y como sindicato también estamos, digamos, comprometidos con que eso mejore. Gracias, Liliana. Gracias, compañero presidente. El tema que acaba de tocar Liz, efectivamente, eso a mí también, a mí me pasó. Yo estoy en lista de elegibles, a mí me ingresaron a un grupo de provisionales y a los 10 minutos estaba fuera, eliminada totalmente. Totalmente eliminada porque no podía ser parte ni enterarme de lo que allí pasaba, por el solo hecho de defender desde Sintradian, desde la política, la carrera y el mérito, cosa que no ha sido mentira. Los compañeros provisionales que están acá, que han estado con nosotros batallando todo este tiempo, saben que eso es lo que hemos hecho en Sintradian, defender el mérito, la carrera, la ampliación de lista de elegibles. Sin embargo, a pesar de que eso es muy claro de nuestra política, jamás hemos hecho acciones para que se acelere el ingreso de los compañeros que están en lista de elegibles. Esa es la gran diferencia. No hemos hecho acciones. Vengan elegibles para acá, vengan. Hemos conservado la prudencia, no silencio. Prudencia y respeto, ¿por quién? Por nosotros mismos, los provisionales, que hacen parte de esta entidad. Aquí crecemos, yo llevo 26 años, compañeros de 20, qué sé yo, aquí hay un gran grupo, entonces hemos sido muy respetuosos. Y además, hablando de los rumores, difusión de rumores, informaciones falsas, también está, que es muy común, lo conozco desde que nuestro compañero Moisés logró ingresar, y era creo que facilitador y logró un mejor cargo, se lo regalaron. Es que es de junta directiva, se lo regalaron. Wilmer, se lo regalaron. Liliana, yo soy la única que no me merezco el moño completo porque me dejaron muy atrás. Entonces, muchachos, hay que hacer gestiones para que yo pueda ingresar ligero, para que el regalo sí sea de verdad. De verdad que eso, a mí al principio eso me dolía, me molestaba. Yo decía, un compañero que ha luchado, que hemos estudiado, nosotros llevamos años estudiando, preparándonos a través del sindicato, ¿en serio no podemos aspirar, ingresar, estar en una lista de elegibles, ascender? No, compañeros. Entonces, nosotros que hemos dicho, rumor, no más. Ustedes han visto en el chat nuestro, cuando llega algún rumor de otro sindicato, de una me tocó frenar a una compañera y decirle, aquí no se va a alimentar este tipo de situaciones, ni chismes, ni rumores malintencionados, ni nada que afecte el buen nombre y la dignidad de los compañeros. Hemos parado en seco eso porque no nos gusta que nos traten bien. Si a mí me gusta que me traten bien, yo debo tratar bien a las demás personas. Y si yo trato mal a las demás personas, yo no puedo esperar que los demás me traten bien, pues ¿cómo va a ser si no damos ejemplo? Entonces, bueno, ahora está el quinto compañero que me quiera ayudar. Obstaculizar el cumplimiento de la labor. Bueno, ¿tenemos algún ejemplo del caso de obstaculizar el cumplimiento de la labor? No. Bueno, listo. Ya tenemos más o menos identificados qué son las situaciones que constituyen acoso laboral. ¿Recordamos cuáles son las características que debe cumplir? Alguien que me lo diga. ¿Cuáles son las características? Repetitivo y demostrable. Muy bien, compañeros. Bueno, se caracteriza por ser retirada en el tiempo, no es el hecho aislado. Producir un impacto negativo sobre la salud
mental, la dignidad o el ambiente laboral. Mira qué tan importante estos tres factores. Afectar el rendimiento y bienestar del trabajador. Ejemplos: burlas constantes o humillaciones públicas. ¿Alguien se ha sentido afectado por burlas o humillaciones públicas? Erika, listo. Amenazas de despido sin causa. Yo creo que eso lo vivimos mucho los provisionales, en esa época de terror, cuando éramos supernumerarios o cuando éramos en planta temporal. Esta situación se logró combatir cuando Sintradía hizo la gestión de defender y luchar por la provisionalidad, para que los compañeros que estamos en temporalidad lográramos ingresar a la provisionalidad. Eso fue una lucha de Sintradía, compañeros. Eso no es una mentira. Yo viví parte de ese proceso con la compañera Claudia Ramírez. Cuando nos teníamos que enfrentar, en ese momento había como otro sindicato, otros dos o uno, no recuerdo. Y eso fue de visitas en Bogotá, en varios escenarios, donde los compañeros de Sintradía defendíamos la provisionalidad, porque reconocíamos que era lo mejor, que estábamos ocupando un cargo de carrera y que la única manera de que nos podían desvincular era a través de un proceso disciplinario, a través de una evaluación de desempeño, y la tercera, esta. Y eso, en eso nunca mentimos, que llegara el dueño de ese cargo. ¿Cuándo? Cuando se hiciera un concurso y esa persona viniera a reclamar. Eso fue siempre, nunca mentimos sobre eso. Entonces esto no es ninguna novedad. Esto todos los compañeros lo conocían. Asignación de tareas inútiles o exageradas para presionar. Aislamiento deliberado del trabajador y desacreditar la labor del trabajador ante otros. ¿Alguno ha vivido esa experiencia? Erika. Yo no sé si Erika nos quiere más tarde contar su experiencia, pero han sido situaciones además pues de que uno no cree, dolorosas. Compañeros, si queremos saber qué normas regulan el acoso laboral, está la Ley 10 de 2006, está la resolución 652, esa resolución fue ajustada con la resolución 1356 modificada. Está, ¿qué más? El Código Sustantivo del Trabajo, está la Constitución Política y hay otras normas aplicables, el Código Penal. Y vamos a ver más adelante por qué el Código Penal hace parte de esto, Código Penal. En casos graves como amenazas o lesiones. Sí. Puede ser una sola, se configura como aplica a nosotros. Claro, más adelante vamos a mirar cuándo una sola acción aplica como acoso laboral, porque hemos dicho que tiene que ser persistente y demostrable. Es decir, tiene que pasar tiene que usted estar hasta aquí para que se constituya acoso. Y no, hay situaciones donde una sola acción permite que usted denuncie esa situación como acoso laboral. Jorge. ¿Cómo? Sí, enseguida vemos. Demostrarles que haya testigos. Enseguida lo vamos a ver. Ahora, antes de mostrarles, ¿qué no constituye acoso laboral? Nos molesta mucho, pero no constituye acoso laboral. ¿Qué? Las órdenes que se estén dando continuamente que hagan parte de las funciones del funcionario, que hacen parte de su rol. Muy bien. Les pongo este ejemplo. Yo soy una funcionaria pública. Llego a la entidad todos los días. Mi hora de ingreso es a las 8 de la mañana. Y yo llego a las 8:10. Voy a ponerle dos ejemplos. El mismo ejemplo con dos personas. Jorge, atiende público.
¿cierto? Jorge atiende público, puede ser a través de teletrabajo, virtualmente o presencialmente. Y Jorge se conecta a las 8:15, 8:20. La primera cita de Jorge es a las 8 de la mañana. Tenemos a Saulo, que es un compañero que no atiende público, simplemente está en el área jurídica, tiene sus expedientes ahí. Listo. Llegan llamados de atención a los dos. ¿Cuál creen ustedes que tiene la posibilidad de verse más afectado? El que atiende público. El que atiende público. Ahora, les pregunto, el jefe les escribe, Jorge, has llegado, te sientas ya en el espacio del coordinador. Llegaste tarde el viernes, llegaste tarde el lunes, llegaste tarde, te hace una chorrera de los días que llegaste tarde. Eso es acoso laboral. Perfecto. Entonces, ¿qué no constituye acoso laboral? La ley también aclara que no todo conflicto o inconformidad es acoso laboral. No se considera acoso. Observaciones, llamados de atención o sanciones disciplinarias fundadas y respetuosas. Exigencia del cumplimiento de deberes y metas laborales razonables. Controles y evaluaciones de desempeño dentro de los parámetros legales. Discusiones ocasionales o eventuales entre compañeros o con superiores. Es clave diferenciar entre acoso laboral, conducta sistemática y dañina, ojo, y ejercicio legítimo de la autoridad, que es orientado a cumplir con las funciones de la empresa. Nosotros, como funcionarios públicos, debemos cumplir nos comprometemos, el deber funcional de hacer eso. A nosotros nos dieron un manual de funciones y tenemos que cumplir con esto, ¿sí? Si nosotros no lo hacemos, por supuesto que vamos a tener nuestros llamados de atención. Eso no nos lo van a negar. No por eso nosotros vamos a decir que nosotros somos víctimas de acoso laboral. Ahora bien, nosotros tenemos que hacer una actividad. Tenemos que hacer cualquier función que nos vaya a asignar. Pero hay una situación que nos impide. Yo tengo que atender público. Jorge Mario tiene que atender público y resulta que los sistemas de la DIAN no funcionan. ¿Es culpa de Jorge Mario que eso no funcione? ¿Qué tiene que hacer Jorge Mario? Evidencias. Eso se llama evidencia, Nidia. Y si aplican la operación, hágame la comparación, el símil, con lo que se llama en muchos sindicatos operación reglamento. Es decir, el jefe no se sale de la norma, pero hay esa conducta en el grupo de trabajo, pero al único que le llama la atención es a X, al único que le hace el disciplinario es a X, dentro de la norma, pero aplicándole totalmente la ley para que no aparezca como si fuera acoso. Y como está dentro de la norma, entonces, ¿qué hago yo? Digo, mire que a los otros no les pasa, pero eso es tirar al agua a los compañeros. No sé. Yo creería que ahí aplica el principio de igualdad, porque si es verdad que todos nos comprometimos, el jefe tiene la obligación de hacer los llamados de atención a todos los que incumplan las normas, no a uno solo. Es correcto, ahí ya sí uno podría pensar, bueno, ¿y por qué a mí? Si aquí todos están incumpliendo o todos están en la misma situación, ¿por qué solo el llamado para mí? ¿Qué hago yo? Pues llamo la atención en ese sentido. Toca dejar como esa evidencia, ¿cómo así? Aquí hubo una situación, yo incumplí, pero también ¿y por qué el llamado de atención solamente para mí? Reconociendo que de pronto yo soy responsable de no haber cumplido con la función que se me asignó. Bueno, continuemos. Consecuencias del acoso laboral. Consecuencias disciplinarias. Despido del acosador por justa causa. Artículo 52 del Código Sustantivo del Trabajo. Multas para el empleador si no implementa acciones preventivas.
Nosotros estuvimos desde Sintradian apoyando un caso en un lugar pues no diferente, y casi que no logra la compañera que es las funciones del comité de convivencia no son delegables. ¿Cuándo puede estar un tercero dentro del comité de convivencia? Cuando en algún caso se requiera el apoyo, un concepto técnico de un psicólogo, de un abogado, pero no para que supla las funciones que tiene las personas que hacen parte del comité de convivencia. Le dije, no acepte eso porque usted le tiene que atender la queja, es el comité de convivencia. Por fin lograron sentarse en los dos, porque el comité de convivencia, vamos a ver más adelante, digamos que su rol es conciliador, ¿sí? No es acusador, no es sancionador, sino conciliador. Lograron que se sentaran los dos y ella le hizo la lista, le dijo qué era lo que ella sentía que había pasado y mostró las evidencias. Él dijo que esto sí, que la mitad sí y que la mitad no. Entonces dijo, si usted no acepta que esto que yo estoy diciendo acá fue verdad, no hay conciliación y nos vamos a la instancia que sea. Pues logró aceptar y adquirir compromisos, además de hacer de alguna manera como una sensibilización en temas del buen respeto y el buen trato entre los compañeros. Eso es un logro, porque es que el que se vaya con la intención de que jodan al jefe o al compañero, no. Tenemos que ir con ese ánimo de que nuestra situación quede evidenciada. Además, es un antecedente por cualquier cosa que suceda. Por ejemplo, si es en el caso de un jefe y una evaluación de desempeño, yo le puedo decir, mire, yo tengo las evidencias de todo lo que viví con usted. Y eso es una forma de presentarlo en caso de recurso de la evaluación de desempeño. Tengo esos antecedentes. ¿Usted cómo me califica así? Y yo puse esto en conocimiento del comité. Esto no es correcto. Es la manera como de confrontar la situación que se dio previamente a la evaluación de desempeño. Bueno. Las consecuencias penales, casos ya muy graves, que son delitos como injuria, calumnia, amenazas, lesiones personales o constreñimiento ilegal, penas de prisión, multas y antecedentes judiciales. Esperemos que no, pero llegar a un extremo de que tenga que intervenir la justicia penal para resolver un conflicto entre compañeros ya sería muy grave, muy grave. Que las personas se agredan, o que este tipo de comentarios, rumores o chismes tengan que llevarse a una instancia como la Fiscalía para yo hacer respetar mi buen nombre, que yo tengo derecho a mi buen nombre. Por eso les digo, compañeros, nada de difundir ni de hacer caso como a los comentarios. Que sean las autoridades competentes que se encarguen de decir si algo es un delito, si no, y que demuestren y comprueben. No somos nosotros. Bueno, ahora esta pregunta, y que yo creo que va relacionada. ¿Quién fue? ¿En qué casos una sola conducta puede constituirse como acoso laboral? Que ya se sale del esquema de que tiene que ser persistente y demostrable. Las agresiones verbales, o sea, los insultos, gritos y las agresiones físicas. Muy bien. ¿Qué otro caso? Ya vimos, digamos que de forma general, cuáles son las situaciones que constituyen acoso laboral, y además dijimos que debe ser persistente y demostrable. ¿En qué casos ustedes consideran que una sola conducta de una persona constituye acoso laboral?
Bueno, miremos acá. Gravedad y lesividad. La conducta debe ser tan grave, ofensiva o humillante que no sea necesario que se repita para causar afectación en la dignidad, integridad o salud del trabajador, y que además tenga una finalidad dañina. Debe evidenciarse que la acción tuvo el propósito de intimidar, excluir, degradar o afectar emocional o profesionalmente a la persona. Ese es el caso donde mi dignidad se fue al piso, donde, mejor dicho, me sentí tan humillada. Además, lo hicieron públicamente. Y tengo los testigos para que eso, pues que los testigos que den testimonio de que eso pasó. Son casos que no basta, o sea, no espera que se repita, porque son situaciones que hay que parar de uno. ¿Y cómo lo hacemos? Acudiendo al Comité de Convivencia Laboral. Una humillación pública grave, una agresión física o verbal violenta, una acusación falsa con fines de desprestigio, la divulgación de información personal o sensible con fines de intimidación. Ojo, compañeros, y esto debe quedar muy claro en esta charla para los compañeros que están conectados y para los que estamos presentes. No seamos como esas personas que hacen ese daño y que procuran con sus comentarios dañinos hacerle mal a otras personas, sin evidencia. Además, somos los que tenemos que decirlo hacer. Si nosotros conocemos de cosas graves, pues denunciemos a las autoridades competentes, pero no seamos de esas personas que difundimos ese tipo de cosas. Tenemos que hacer es una campaña de respeto hacia el otro. Aquí yo creo que también es importante, bueno, aquí es un cero tolerancia en este tipo de casos cuando se presenten, y la segunda, es importante que cualquier testigo puede también hacer la denuncia al Comité de Convivencia, porque a veces se presenta que la persona que sufre este tipo de cosas, digamos que no toma la iniciativa por alguna situación particular, entonces terceros o personas que lo estén viendo pueden hacer las denuncias. La compañera Betty toca un tema muy importante, el miedo a denunciar. ¿Y saben por qué nos da miedo? Por temor a represalias. Y se nos olvida que esa otra persona también es un funcionario público. Y se nos olvida que es que nosotros los funcionarios públicos, tenemos que cumplir de acuerdo a la Constitución, como cualquier otra persona, cumplir con la Constitución, con la ley, pero que además nosotros somos responsables por acción o omisión. A mí, ¿por qué me da miedo? Puede ser el jefe que sea, de decir, este señor, tengo un problema con este señor y aquí tengo las evidencias. No importa que me tilden de conflictiva, 26 años llevo en eso, y eso que me tilden de conflictiva, a mí no me ha pasado nada, ¿cierto? Sigo aquí viva, aquí voy. Entonces, no, compañeros, no sientan miedo de denunciar situaciones que ustedes consideren que se constituye acoso laboral, porque no puede haber nada, al contrario, el que tiene que tener miedo fue la persona que se denunció, porque sí o sí el Comité de Convivencia tiene que hacer su labor, y si ahí en ese Comité de Convivencia no pasan cosas que puedan solucionar y llegar a una conciliación, pues nos vamos para la Procuraduría. Así es. Jorge. Ahí también, pues, es invitar a los compañeros cuando estén sufriendo estas conductas, por parte, pues, como se decía al principio, bien parte de los jefes, bien parte de los compañeros, pues no tener ningún miedo para denunciar, ¿cierto?, ese posible acoso laboral que se está cometiendo, porque, pues, ahora mencionaban, bueno, pero si es que le da miedo y entonces un tercero, pues, ahí es que invitar al compañero y apoyarlo para que vaya y haga esa denuncia, porque ¿qué pasa? Que cuando se está haciendo el trámite en el Comité de Convivencia y no hay las pruebas y esta persona no llega a declarar, sino es por intermedio de un tercero, porque la persona que está siendo afectada por el posible acoso laboral es que tiene que colocar la denuncia, porque esa persona, entonces, con otro y entonces espera que otro y otro testigo vaya
y a veces los testigos dicen sí, tranquilo, yo lo apoyo, pero cuando llega el momento de citación, no, mira, es que ahorita no puedo, no sé qué, pero lo mejor y la invitación es que cuando estén sufriendo eso, vayan reuniendo sus pruebas, vayan haciendo las pruebas desde el primer momento, con eso, en el momento que llegan al comité, llegan con unas pruebas sólidas, de donde el comité puede iniciar el proceso. Gracias, Jorge. Así es, totalmente de acuerdo. Y ahora que Jorge menciona el tema de los testigos, es tan triste. Vea, tenemos compañeros con situaciones de acoso laboral y se sientan y se reúnen y todos están de acuerdo en que ese jefe que tienen o ese compañero que tienen al lado es una persona que los acosa laboralmente. A la hora del té, a la hora de poner la denuncia, no, yo no voy. Y saben que el compañero está padeciendo y sufriendo un tema de esos y no somos solidarios porque nos va a dar miedo. No, no nos dé miedo. Si toca ir y servir de testigos, pues vamos a ayudar también a mejorar el ambiente laboral o a que cambien el jefe o qué sé yo. Hay personas que no son aptas para ser jefes. Aquí sí hay casos. En la Diana hay casos de personas que fueron jefes. A las 5 era la salida, a las 5 empezaba la reunión, hasta la hora que ella le daba la gana de terminar. Y las personas habían atendido público, cansados, con ganas de estar en sus hogares, con sus familias o departiendo en otros lugares. Y a la señora, faltando un cuarto, reunió. Esa señora la consideraron no acta, la denunciaron. No, señora, usted no puede ser jefe, usted no, reconozca que no. ¿Qué hacer si se presenta una sola conducta de acoso laboral? Recolectar pruebas, los testigos, grabaciones, si no vulneran derechos fundamentales. Podemos presentar grabaciones como prueba ante el Comité de Convivencia Laboral. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiénes? Levanten la mano a los que dicen que sí. 1, 2, 3, 4. ¿Quiénes dicen que no? El resto me imagino. ¿O quiénes no opinan? Jani. Yo diría que por el derecho que tienen las personas a que la información se transmita, usted sí puede tener la grabación, pero si está autorizada por el otro, que es muy difícil que lo autorice. Si es autorizado, si usted cuando va a entablar la conversación dice voy a grabar, lo permiten y queda grabado, así como hacemos en las reuniones, sí, pero si no está autorizado por el otro, no. ¿Quién tiene otra opinión? Sebastián. Buenos días. Yo opino de que poderse sí se puede, como todo lo que uno quiere hacer en la vida. La diferencia es qué tan válido o legal sea y si es posible que el comité o la procuraduría lo valoren o no, ¿cierto? Porque yo simplemente tengo una llamada y me llama mi jefe y me pone a reuniones injustificadas o lo que sea y no le digo que estoy grabando. Y yo simplemente la comparto en un audio al comité de convivencia y el comité de convivencia lo va a abrir y lo va a escuchar, ¿cierto? Y puede que la grabación sea evidente el maltrato laboral. Pero, primera observación, el comité de convivencia no es juez y no valora pruebas, ¿cierto? El comité de convivencia no es el que determina si hay acoso o no. El comité lo que hace es intentar llegar a soluciones y a acuerdos pacíficos. Ahora, la Procuraduría, que sí es la competente para determinar si hay acoso, la Procuraduría, que es un ente, pues digamos, más jurídico, no podría llegar a valorar una conversación privada sin autorización, porque eso sería una prueba ilícita. Entonces, de poderse sí, pero de que funcione como prueba, no. ¿Qué nos dice el compañero Juan Manuel? Enseguida les voy a contar cómo opera eso. Jorge, pásala. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero. Yo pienso que el comité en este momento pues es más una instancia conciliatoria. El comité no define si es acoso laboral o no, el comité no evalúa las pruebas, eso ya le compete a la instancia superior, que es la Procuraduría. Entonces allí se limita a hacer la instancia de conciliación.
Bueno, compañeros, ya me están sacando tarjeta roja porque continúa el compañero. Vamos a acelerar, compañeros. Las grabaciones sí se pueden presentar como pruebas, si en esa grabación, si en esa yo hago parte, yo soy la que puse la queja y tuve una conversación, estoy con mi jefe, mi jefe me está maltratando. Hago parte de esa conversación, sí se puede presentar como prueba y no hay afectación a los derechos fundamentales de la intimidad, etcétera, etcétera. Una grabación sí, ¿cómo no va a servir? Pero si yo hago parte de ella, de esa conversación. Listo. Ay, bueno, acoso laboral con enfoque de género. Las mujeres suelen ser las principales víctimas, especialmente cuando el acoso tiene connotaciones sexuales o reproductivas. Se relaciona con estereotipos de género, discriminación, violencia y abuso de poder. Normas como la Ley 1257 del 2008 sobre violencia contra la mujer también son relevantes. El Comité de Convivencia debe considerar la perspectiva de género para proteger de manera efectiva a trabajadores en situaciones de vulnerabilidad. Compañeros, es importante resaltar cómo opera con enfoque de género, siendo las mujeres en un mayor porcentaje víctimas, pero los hombres también son víctimas de acoso laboral y también las personas con diversidad sexual. Estadísticas. De 2.000 denuncias, el 80% de las víctimas son mujeres. Personas del GLBTIQ, el 12% de las denuncias. Y hombres, el 8%. Especialmente en entornos jerárquicos cerrados. ¿Por qué consideran ustedes que las estadísticas de denuncias de acoso laboral es apenas el 8% en hombres? Sencillo. ¿Por qué? Porque el hombre, que pues voy a ser solidaria con el género masculino, con el género femenino al 100 y todo, pero el hombre dice, no, yo cómo denunciar, o sea, porque colocar una denuncia a un hombre va a decir, van a tildar de flojo, de qué sé yo, pues todo lo que ustedes se pueden imaginar, porque el hombre es hombre y es macho y no llora y no pone quejas. Esto puede estar de alguna manera, esa estadística, pues, esa es la realidad, pero no es porque solamente el 8% de hombres hayan interpuesto quejas, es porque los demás, muchos no se atreven a hacerlo. Bueno, cerca del 30% de los trabajadores en Colombia dicen haber sido víctimas de acoso laboral. Bueno, aquí esto se lo voy a compartir. Aquí tenemos unas diferencias, un comparativo entre acoso laboral versus acoso sexual. La definición de cada una, la norma aplicable a cada una, el tipo de comportamiento, el ámbito en que se da, el tipo de delito, las pruebas, las afectaciones comunes y el canal de denuncia y las sanciones. Eso ya después ustedes más detalladamente lo ven, pero ahí está como el comparativo para que ustedes lo conozcan. Hay líneas muy delgadas entre uno y otro, hay situaciones o comportamientos que podemos pasar de un acoso laboral a un acoso sexual. Compañeros y compañeras, tenemos que ser muy respetuosos con insinuaciones, con cosas que puedan afectar nuestra imagen o que alguien considere que está siendo víctima de acoso laboral. Una simple charla muy ingenua puede provocar ese tipo de situaciones y no podemos normalizar todo ese tipo de cosas. Por eso tenemos que ser muy respetuosos. Bueno, Comité de Convivencia Laboral. Es una instancia obligatoria para empresas públicas y privadas. Cuando los compañeros llegan al sindicato poniendo la queja de que están siendo víctimas de acoso laboral, siempre, ¿qué le decimos los compañeros de junta directiva? Compañeros, esta no es una instancia. Con mucho gusto le ayudamos, le redactamos la queja, le decimos sí, no. Pero si ustedes lo dejan acá solo en el sindicato, no va a pasar nada. Usted tiene que ir personalmente al Comité de Convivencia y hacer la denuncia respectiva.
casi que les obligamos a que lo hagan y a que activen el comité de convivencia. Recibe y analiza quejas de acoso laboral, propone medidas preventivas y correctivas, promueve ambientes laborales sanos y respetuosos y tiene carácter preventivo y no sancionatorio. Bueno, entonces el comité recepciona la queja por escrito, analiza y verifica los hechos, se reúne con las partes, propuesta de medidas preventivas y correctivas y seguimiento a los compromisos. Muy importante esto, compañeros. Bueno, ¿cómo se redacta una queja ante el comité de convivencia? Muy sencillo. Ciudad, Medellín, Barbosa, donde sea, señores, comité de convivencia y la dirección seccional a que corresponda. Cada dirección seccional tiene su comité de convivencia. Aduanas tiene su comité de convivencia e impuestos tiene su comité de convivencia. Yo, granito de tal, yo, Liliana María Sierra, gestor 1, papá, Laura en tal área. Entonces, hechos. Le cuento todo y además digo que tengo las evidencias y los testigos de las personas que, de la situación que se ha presentado y de la queja que estoy interponiendo. Peticiono, lo que vas a peticionar, que reúnan las partes, en fin. Nosotros les vamos a mandar un formato para que ustedes tengan la idea de cómo es que se presenta una queja ante el comité de convivencia. Bueno, ¿qué esperamos de Sintradian, compañeros? ¿Qué hacemos nosotros como organización sindical? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer? Acompañamiento. El acompañamiento, todo aquel compañero que llegue a hablarnos sobre situaciones, los encaminamos, lo orientamos para decirles qué es lo que deben de hacer. Hemos hecho muchos casos de acompañamiento a nivel del país, respetando las instancias, comité de convivencia. No dejen nada en el sindicato porque ahí eso no sirve de nada. Prevención. Tenemos políticas de prevención, hablando con los directores, está pasando eso en estas áreas, también diciéndole a los compañeros si ustedes tienen casos generales, denuncien, para evitar que a lo mejor sean conductas que no constituyan acoso laboral, pero que están generando de alguna manera un ambiente laboral hostil entre los compañeros de trabajo. Capacitaciones, pues aquí la estamos haciendo, hemos compartido durante mucho tiempo los tips de decirles qué deben hacer, qué es acoso laboral y cómo lo deben de enfrentar. Y la vigilancia, por supuesto, después de que conocemos de un caso de acoso laboral, pues estar pendiente cómo te fue, si te atendieron, qué te dijeron, cómo va, en eso pues somos un poquito cansones. Bueno. Sintradian como organización sindical tiene un papel crucial en la protección de los derechos de los trabajadores, especialmente en situaciones de acoso laboral. En primer lugar, brindar acompañamiento a las víctimas, ofreciendo apoyo emocional y orientación legal durante todo el proceso. En términos de prevención, es fundamental promover políticas y campañas de sensibilización para crear un entorno laboral seguro y respetuoso en la entidad. La capacitación también es clave, educar a los afiliados sobre el acoso laboral, cómo identificarlo y denunciarlo. Por último, las vigilancias necesarias para asegurar que se cumplan las normativas y políticas antiacoso en el lugar de trabajo, interviniendo cuando sea necesario para garantizar un ambiente laboral justo y equitativo para todos. Ahora vamos con esto. La dignidad en el trabajo es un derecho de todos. Prevenir y atender el acoso laboral es una responsabilidad compartida. De esta charla, compañeros, lo que queremos dejar claro es, primero, que ya conocimos cuáles son las, digamos, las situaciones donde se constituye acoso laboral, cuáles no, cuando una sola causa constituye acoso laboral, qué deben hacer, a quién acudir, pero sobre todo les tiene que quedar claro que no les dé miedo denunciar estas situaciones y tampoco les dé miedo servir de testigo a un compañero que se está enfermando, que tienes un problema de salud mental porque no soporta a un señor que a todo el mundo, o señora que a todo el mundo tiene atemorizado.
Jorge. Sí, bueno, compañero, es importante lo que dice la compañera Liliana y también para recordarles que ustedes tienen al sindicato que se pueden apoyar en todo momento cuando hay esas conductas de esos posibles acosos laborales, inclusive pueden pedirle a uno de los miembros del sindicato para que los acompañe ante el comité de convivencia cuando se sienten ese temor, porque esos comités son bipartistas, entonces hay dos del empleador y dos de los funcionarios, ¿cierto? Entonces, a veces se siente con un poquito de temor porque allí cuando está con los jefes, pero entonces, si se apoya en el sindicato, donde el sindicato va y lo acompaña, inclusive ahí en el comité donde se están haciendo los descargos, se está haciendo eso, le va a dar más moral y más tranquilidad para algunos que realmente uno sabe que a veces se intimidan mucho. Gracias, muy buena reflexión, compañero Jorge. Una cosa importante, muchachos, y que no traje pues dentro de las presentaciones, es cómo se conforma. De quienes nos representen en el comité de convivencia es responsabilidad de nosotros mismos, porque hay elecciones y nosotros tenemos la oportunidad de elegir quién nos va a defender. No elijamos este muy querido, no, cual querido, necesitamos una persona que tenga la capacidad de defendernos en el comité de convivencia. Sabemos que ellos deben hablar, el comité de convivencia tiene que bipartita, pero además de una forma imparcial y neutral, pero que las decisiones, es que todos son trabajan en talento humano, es que muy amigo del director, no, qué pena, usted puede ser muy amigo, puede ser el hermano, el papá, pero usted tiene que cumplir con unas condiciones como miembro del comité de convivencia. Sebastián, y cerramos, compañero. Muchas gracias a todos por su participación. Para abrirle el paso al camarada Edison. Lili, lo que yo quería decir es que, bueno, ya todos sabemos que el acoso laboral es importantísimo, ¿cierto? Y que eso incluso impacta la salud mental de los funcionarios. Sabemos que el mecanismo formal es acudir al comité, ¿cierto? Que el sindicato nos puede acompañar, está bien. Pero hay algo en la práctica y es que lo deberíamos proponer como sindicato a nivel nacional, y es que el comité de convivencia laboral no es exclusivo. Además, tienen su trabajo normal y por ahí por los laditos les toca atender las funciones del comité de convivencia laboral. ¿Eso qué hace? Que en la práctica no funcione bien, ¿cierto? Las actas no se levantan a tiempo o no le prestan atención o ignoran las quejas, ¿cierto? Entonces sería muy chévere que alguna vez pensemos como sindicato llevar esa propuesta de que desde la DIAN se tome la determinación de que los miembros del comité de convivencia laboral sean de dedicación exclusiva. ¿Por qué? Porque eso básicamente es un trabajo, eso es otro trabajo aparte, y no es poquito, es mucho, porque en un mes llegan 2 y 3 quejas de acoso laboral y en cada una toca levantar acta del quejoso, del otro que le pone la queja, toca escuchar, levantar entrevistas, testigos, eso es otro trabajo, que como no es dedicación exclusiva a veces no se hace de la mejor forma. Yo hice parte del comité de convivencia en el 2017, propuesta de aquí del presidente que me dijo que me postulara y fue una experiencia bonita, pero él tiene razón. Yo creo que eso no sé si sería porque como es de orden legal, ¿cierto? La regulación reglamentan legalmente y dice cómo es que deben de seccionar, pero podría ser como punto de negociación, por lo menos que tengan 2 días de permiso para gestionar todas estas situaciones y que no tengan cargas de trabajo. Me hice una idea. ¿Listo, compañeros? Desde 1997, dejando huella por la defensa de los trabajadores de la DIAN.